y mire, va a escuchar aquí, antes que en ningún otro lugar, cambios interesantes en Evercore, en México, esta entidad de muchísima reputación en banca de inversión y el surgimiento de Tactiv. Y justamente para hablar de ello me da gusto saludar esta mañana a Augusto Arellano, el que será presidente de Tactiv. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días, gracias por tomar la videollamada. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días y muy buenos días a tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. ¿Cuál es lo que están anunciando, el surgimiento de Tactiv y sobre todo pues Evercore que se asocia con ustedes, pero implica también cambios? Cuéntanos de qué se trata. Así es. Mira, principalmente, si quieres un minutito primero Sí. de antecedentes, Evercore, como lo comentas muy amablemente en tu introducción, es una empresa de banca de inversión que principalmente surgió en México en el año 2006, cuando Evercore en Estados Unidos se hizo una empresa pública cotizando en el New York Stock Exchange. Y en ese momento Evercore pues, era un banco de inversión pequeñito, tenía un par de oficinas en Estados Unidos y en ese momento surgió con un par de oficinas también en México, una en la Ciudad de México y otra en Monterrey. Y a partir del año 2006 para acá, pues la empresa ha crecido dramáticamente, mucho, una explosión, yo te diría, muy interesante, un éxito tremendo, con un alcance ya global. Pues hoy hay más de 2,000 empleados en más de 30 oficinas alrededor del mundo, hasta Australia y Estados Unidos, Canadá, por supuesto. Y bueno, pues México formaba parte de esta fórmula en donde la empresa pues básicamente era dueña de todas las oficinas locales. Y lo que estamos anunciando, lo que se anunció el día de ayer, son dos cosas muy importantes. Uno es que los dos socios principales en Evercore México, tu servidor, Augusto Arellano, y también mi socio Arturo Ramírez, nos estamos separando de Evercore México para formar, como bien comentas, una nueva empresa de banca de inversión independiente local. Básicamente nosotros somos los dos socios principales. Pero lo segundo es que seremos los socios locales de Evercore a través de una alianza estratégica. Fundamentalmente lo que queremos es cambiar digamos, la fórmula de operación administrativa local, de toma de decisiones, pero mantener la relación de negocio que hemos que hemos tenido y que seguiremos teniendo con nuestros socios, principalmente en Estados Unidos y en Londres, cuando tengamos operaciones de banca de inversión que nuestros clientes lo requieran. Entonces, es un cambio estratégico fundamentalmente en la forma en la que distribuimos costos y riesgos entre una empresa global y una empresa local, como Tactiv que nace ahora, Rodrigo. Augusto, y Evercore, digamos, ya no estará bajo el paraguas Evercore como tal operando en México. Y los empleados de Evercore que estaban en México, ¿qué pasa con ellos? Muy importante tu pregunta, Rodrigo. Una parte fundamental de esta operación, digamos, no solamente que los dos socios principales estamos saliendo y formando Tactiv, los dos ingredientes realmente importantes es que Tactiv está nutrida con dos elementos importantísimos. Uno, la mayor parte del equipo de Evercore Partners México, que es nuestra empresa de asesoría, va a terminar su relación con Evercore, pero se va a unir una buena parte de ese equipo se une a Tactiv. Entonces, mantenemos el equipo que ha hecho de Evercore en México, pues la empresa de banca de inversión con el reconocimiento que tenemos afortunadamente, mantenemos esta calidad y mantenemos a este equipo. Ese es un elemento. Y el segundo es que también una buena parte de nuestros clientes pues que nos conocen a nosotros muy bien como sus banqueros de confianza, sus financieros, pues también mantenemos esas relaciones comerciales y varios de los mandatos que hoy tenemos, pues los seguiremos como Evercore, los seguiremos sirviendo
ahora como Tactif en cuanto termine este pequeño periodo de transición que nos hemos marcado. Entonces, nace Tactif, pero mantenemos una muy buena parte de la base de los empleados, de los banqueros, para que nuestros clientes continúen teniendo el servicio de calidad y mantenemos también una buena parte de los clientes que están con nosotros y poco a poco Evercore pues irá abandonando por supuesto el modelo anterior y trabajando en México principalmente a través de con nosotros, con su socio local. Augusto, ¿y qué significa Tactiv? ¿Por qué le pusieron así? Sí, interesante. Pues mira, nunca he tenido ninguna discusión con ninguno de mis socios, salvo el tema del nombre, pero fue un proceso muy interesante. Resume, creemos, tres conceptos que nos parece que resumen como nuestra esencia. Lo primero es una combinación de palabras táctica, porque pues evidentemente creemos que, como su nombre lo indica, pues nosotros tratamos de elegir el mejor método para ejecutar las transacciones financieras para nuestros clientes. Lo hacemos con innovación, con independencia y pues que creemos que con efectividad. Entonces, primero, la idea de la táctica, que es muy importante en este tipo de procesos. Y después la palabra activos, que en este sentido creemos que tiene como dos significados para nosotros. Uno, por supuesto, hace referencia a los activos estratégicos y financieros de nuestros clientes. Y por otro lado, un poco también la esencia de frescura y de actividad de nuestro equipo, ¿no? Eso es un poquito la idea que le queremos dar. Tactif para nosotros pues fue un proceso muy interesante el darle este nombre. Quisimos de manera a propósito, digamos, no ponerle ningún nombre que hiciera referencia a los socios, porque de entrada lo que queremos es seguir construyendo una institución financiera de este tipo en México y no una empresa, digamos, de amigos o de familia. Esta es una institución la que queremos formar desde el día uno. Ahora, ¿qué dirías tú que define el panorama de la banca de inversión en México en un año tan particular como el 2020? Es decir, ¿cuál es el reto que ves enfrente y sobre todo la necesidad que está teniendo el mercado? Sí, pues Rodrigo, muy importante pregunta. Mira, el mercado de la banca de inversión en México, yo te diría que básicamente está dividida en dos grandes grupos. Pues el grupo de empresas de banca de inversión que hacen banca de inversión en México, que pertenecen a los grandes bancos globales, y ahí pues hay una inmensa, yo diría que por lo menos unos 10 nombres muy importantes de bancos muy globales que tienen presencia en México y que tienen equipos pues, muy grandes de banqueros, algunos basados en México, pero la mayor parte de ellos están basados en otras partes del mundo. Y luego las empresas de banca de inversión más bien locales, que no tienen ese alcance global, pero pues que tienen un equipo muy importante en México y que tiene su clientela muy bien marcada. Tactif en ese sentido es una empresa local, pero que afortunadamente a través de nuestra alianza vamos a seguir manteniendo ese alcance global si es que se requiere. Hoy en México, pues estamos pasando, pues como todo el mundo, en una etapa muy complicada desde el punto de vista económico y nuestros clientes cada vez más requieren no solamente el entendimiento global, pero pues sí requieren mucho del entendimiento de sus empresas y de sus industrias a nivel global y vamos a tener pues un cambio de ciclo. El ciclo de México en los últimos 10 años en la banca de inversión, todo era buscar capital para crecer, todo era buscar capital público, buscar capital privado, innovar vehículos. La palabra clave era crecer.
Claro. y O sea, diversificarse. debo Hoy, interrumpirte, sí, Augusto. Debo hacer un corte, pero te invito a que te mantengas en la línea y me cuentas claro. justamente esta segunda etapa y sobre todo en qué ciclo está México en cuanto a las necesidades que van teniendo las empresas y que puede obviamente ayudar la banca de inversión. Así que te invito a que te mantengas en la línea. Vamos a hacer un en imagen empresarial. Son las 6 de la mañana con 45 minutos y estoy conversando esta mañana con Augusto Arellano, el presidente de Tactive, en este cambio que se da en movimientos de Evercore. Y Augusto, me estabas contando justo del ciclo en el que está la banca de inversión en México, en la parte, digamos, más allá, pues de los que ya nos decías, pues las 10 grandes jugadores, entidades globales de la banca de inversión y asuntos más específicos, sobre todo pasando de un ciclo de obtener capital para crecer y nos decías en qué etapa estamos en cuanto a lo que están requiriendo las empresas. Sí, gracias, Rodrigo, nuevamente. Bueno, pues como te comentaba, el cambio de ciclo es los últimos, yo te diría que la última década, muy marcado por el lado de la demanda de capital para crecer y ahora derivado pues del drama que estamos viviendo del encierro durante este año, la mayor parte del ciclo va a estar muy concentrado en temas de reestructuras, de refinanciamientos en varios clientes, en reposicionamientos estratégicos y eventualmente también en fusiones y adquisiciones. Y déjame decirte un poquito por qué se da este proceso, porque además creo que es bien interesante entenderlo. Y te voy a dar un ejemplo a ti y a tu auditorio muy sencillo para que dimensionemos un poquito lo que vamos a ver en los siguientes meses. Imagínate un hotel que tiene 10 años operando y que por lo tanto pues tiene un nivel de ingresos consistente con 10 años de operación, con una ocupación y una tarifa pues consistente con estos 10 años. Dado ese nivel de ingresos que tiene, pues tiene como correspondencia un balance, un nivel de deuda y de capital que es consistente con este nivel de ingresos, ¿no? Un nivel de deuda que puede pagar con ese nivel de ingresos de 10 años de historia. Llega el encierro y esta correspondencia se rompe por completo. ¿Por qué? Porque el hotel se cierra y entonces tienes cero ingresos, cero ocupación, cero tarifa, pero tu estructura de capital está en donde estaba antes. Entonces se rompe por completo la correlación y es mucho más parecida, es como tratar de que la empresa pague una deuda que es consistente con una empresa que es una startup, porque se cerraron los Claro. hoteles, pero luego empiezan a abrir poco a poco. Y para abrir poco a poco, pues es muy parecido a una startup, cuando inicialmente el hotel estaba cerrado, porque todavía no estaba terminado, y tiene que volver a agarrar ese ritmo. Entonces se rompe esa correlación y ahí es en donde se requiere mucho del apoyo pues, experto financiero y una interlocución pues, con todos sus accionistas, acreedores, bonistas, si son apalancamientos en bancos o muchas veces con deuda pública, bonos emitidos en el mercado mexicano, en el mercado extranjero. Entonces, viene esa etapa en donde pues claramente pues la demanda principal de servicios vendrá por ahí, pero también vendrán las empresas que tienen una situación relativamente sólida y podrán ver oportunidades para seguir creciendo en el mercado y para poder capitalizar otros negocios. Yo creo que del éxito de esta etapa, pues vamos a ver cuál es el nivel de recuperación realmente de empresas y de empleos que vamos a ver en los siguientes meses. Sí, además, pues por áreas, ¿no? Porque si uno ve el sector de la manufactura vinculado al TEMEC, pues evidentemente la perspectiva es Sí, otra en términos de la liquidez que, bueno, del flujo que van a tener ya de manera inmediata, inversiones incluso que están llegando, pero si hablamos del sector turístico, como mencionas, pues espera sí, una larga travesía en un desierto bastante árido, sobre todo porque pues todavía hay incertidumbre de qué tan largo es el desierto, ¿no? Dependerá del COVID, digamos, los brotes, rebrotes, etcétera. Y, en fin, cada sector será distinto y hay necesidades muy específicas. Augusto, pues un gusto platicar contigo. Será interesante mantener el diálogo para que nos vayas dando también, evidentemente, las perspectivas del país y lo que van viendo tus clientes
que por supuesto, pues es interesante que ustedes en este movimiento que hace Evercore hayan apostado por estar en México, seguramente por el portafolio de clientes que ya tienen, pero también pues porque implica que están viendo oportunidades interesantes y eso siempre es alentador. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Gracias por la oportunidad. Claramente le apostamos al destino de México y a seguirle trabajando por nuestro equipo y por nuestros clientes. Y encantado de la vida estaremos en contacto, mi querido Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Augusto Arellano, el presidente